tu yo, tu verdadero yo, está luchando con todas las herramientas que puede para que tú escuches hacia ti, te escuches a ti, te tomes el tiempo de gestionar todo lo que has acumulado, todo lo que has reprimido, todo lo que has represado emocional y sentimentalmente, y que empieces a hacer tus deberes con respecto a eso, que empieces a sanar esa parte. ¿Qué quiero decir con sanar? Quiero decir con que tenemos que empezar a escucharnos de verdad. Tenemos que empezar a atender esa voz interior que está más profunda que la mente trampa, porque la mente trampa es lo primero que te va a salir, es lo primero que está ahí y está ahí haciendo así todo el rato, ¿no? Y no te deja ver hacia adentro, porque te está distrayendo, te está convirtiendo en un personaje que está completamente abducido por las cosas a su alrededor. Porque ¿cuál es este viaje? Este viaje es hacia adentro. Necesitas ir hacia adentro, conectarte contigo, pero para eso necesitas estar en silencio, escucharte y tienes que empezar a dejar de escuchar a esa mente trampa que lo único que está haciendo es ruido. La mente trampa te produce mucha dispersión porque te está continuamente distrayendo con un montón de cosas. Nos distraemos así, ¿no? Nos distraemos así, ¿no? O sea, estamos continuamente distrayéndonos y evadiéndonos. Entonces, ¿qué sucede? Que llega un momento, y esto también os lo adelanto, también vamos a hablar más adelante de esto, llega un momento que entramos en el proceso de crisis. ¿Por qué? Porque ya nuestro ser no sabe qué hacer para que le escuchemos y llega un momento en que dice, vale, hasta aquí. Entonces os cae una enfermedad, una depresión, una crisis tremenda, porque al final eres tú el que está intentando tomar el control de su vida. Pero tú, otro yo, ese falso yo, no quiere soltar ese control. Entonces tienes que preguntarte, ¿quién va a liderar tu vida? Tú, como un ser libre, poderoso, fuerte, emocionalmente sano, equilibrado, unificado, lleno de amor, o vas a seguir donde estás ahora. Porque sea donde sea que estás, en la situación en la que estás, si estás viendo este vídeo, es porque no estás perfectamente bien. Porque estos vídeos y este curso no es para gente que está perfectamente bien. Es gente para quienes necesitan sanar algo, encontrar una respuesta, encontrar sabiduría, encontrar una verdad. No es esta la verdad que estáis buscando. Yo solamente os muestro cómo conseguir esa verdad. Nada más, porque yo no tengo la verdad para cada uno de vosotros. Eso no lo tengo, no lo tiene nadie. Porque realmente quien tiene tu verdad eres tú mismo. Yo ya tengo mi verdad y te la estoy contando con todos estos vídeos y en este curso. Pero eso no significa que sea la verdad para todos. Realmente esto es mi experiencia, es lo que he vivido y es lo que me ha funcionado a mí. No quiere decir que te tenga que funcionar exactamente igual a ti, pero igual consigues herramientas, consigues cosas que te van a servir para tú construir tu propia verdad. Porque realmente de eso se trata este tránsito que estamos viviendo. Todo este tránsito tiene que ver con que nosotros tenemos que aprender a ser responsables, tenemos que aprender a ser coherentes y tenemos que aprender a liderar nuestra vida y dejar de depender de los demás, dejar de depender de líderes, dejar de depender de este, de aquel y del otro. Tú tienes el control de tu vida. Tú tienes que tener el control de tu vida. Tú tienes que lograr la libertad de aquí para que la puedas ver aquí afuera.
Porque hasta que tú no seas libre aquí dentro, tú no vas a ser libre fuera. Porque tú mientras estés aquí en la trampa esa metida, como un hámster corriendo en una rueda, ¿sí? Atrapadito allí, con tus dispersiones, con tus diversiones, con tus videojuegos, con tus cosas, que con esto me entretengo, con aquello me vado, con esto me vado, con esto no sé qué, que si el alcohol, que si las drogas, que no sé qué, que placeres, que esto, que un montón de cosas tenemos para distraernos. Y hemos estado así, ¿cuánto tiempo? Pues toda tu vida. Entonces ahora de golpe y porrazo, tu vida es un desastre, entras en crisis, depresiones, no sé qué, me pasa de todo, y empezamos a echarle la culpa al mundo, al universo, a los demás y a cualquiera, menos aceptar que la responsabilidad es tuya, que tú eres el que ha estado tomando tus decisiones. ¿Que han sido erradas? Pues empieza a tomar decisiones correctas. Y entonces me vas a decir, no, pero es que ¿cómo voy a tomar decisiones correctas? Escucha tu corazón. Escucha tus sentimientos, escucha tus emociones, escúchate a ti. No me tienes que creer a mí. No me tienes que escuchar a mí. Te tienes que escuchar a ti. De eso va esto. De eso va este cambio. El cambio pasa por ti mismo. No pasa por mí, no pasa por el otro. Cada uno va a tener que hacer lo suyo. Y cada uno vamos a tener que arrear con lo que tengamos que arrear. Porque es hora de responsabilizarnos. ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer? Quitar todo esto de la trampa de la mente, empezar a no escucharla y empezar a buscar esto que está aquí, el corazón. Hay que empezar a escuchar tu corazón. Entonces, mucha gente me dice como, bueno, pero es que si tengo un conflicto emocional, ¿cómo me voy a escuchar mi corazón? Yo le dije, es que es justamente tu conflicto emocional, es que no estás escuchando tus emociones. Y tienes que comprender que tus emociones no son algo malo ni bueno. De eso ya vamos a hablar, de las emociones y los sentimientos. Tienes que dejarlo fluir. De eso también vamos a hablar, de dejar fluir, de dejar libre, etc. De liberar. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Hay un estado que hablaremos de esto también cuando hablemos del cerebro del corazón, es que tenemos que intentar, el maestro Osho hablaba de la no mente. El estado de la no mente es un estado en el cual, según lo que él decía, en el cual tenemos que procurar no pensar. Entonces, claro, él no dejaba muy claro cómo se lograba esto. Él te decía, bueno, ponte a meditar y no sé qué, y algún día lo vas a lograr, ¿no? Como muchos gurús que no nos han puesto el camino fácil, sino que nos han dado pues unas ideas por aquí y por allá, y bueno, cada uno que arre con lo que pueda. Entonces yo te propongo un viajecito hacia tu corazón, porque esto fue lo que descubrí yo. Cuando empezamos a dejar de pensar aquí y empezamos a pensar aquí, empezamos a cambiar el enfoque. Y entonces se empieza a hacer mucho más fácil esto del estado no mente, porque empiezas a dejar de pensar tanto de aquí, pones tu mente trampa, esa mente que está ahí ronroneando, la pones un poquito como a un lado y le dices, tú ponte ahí, siéntate ahí tranquilo, que voy a ver qué tiene que decir el corazón. Y empiezo a bajar, ¿sí?, la conexión cerebral aquí. Y empiezo a buscar desde aquí una sensación de, voy a ver si puedo pensar desde el corazón. Cuando veamos el capítulo del cerebro del corazón, ahí vamos a andar mucho más y os explicaré que existe un cerebro en el corazón y con el cual se puede pensar. ¿Sí? Se puede pensar. Entonces sí se puede pensar desde el corazón y es una herramienta fundamental en todo este taller que tenemos que desarrollar y que tenemos que empezar a darle descanso
o apagarlo o echarlo a la basura o lo que podáis hacer con esa mente trampa. La meditación nos ayuda, pero la meditación tiene que ir guiada hacia aquí. Es la mejor fórmula. Trato de meditar. Hay un ejercicio que vamos a ver cuando vayamos a la conexión del cerebro, pero os lo puedo adelantar para que ya lo vayamos practicando, que es poner los dedos así sobre el esternón, respirar, cerrar los ojos, darte un tiempo, unos minutos, respiras, estás tranquilo y luego tratas de conectarte con los latidos del corazón y tratas de sentir lo que sucede ahí en el corazón, lo que sucede físicamente, las palpitaciones, la respiración, cómo pasa el aire, cómo entra, cómo sale. Vas a sentir muchas cosas, cómo se levanta y se contrae el esternón, las costillas, todo esto. Pero luego, después de un rato, vas a empezar a sentir emociones. Vas a empezar a sentir cosas. Entonces, cuando empieces a sentir, sea lo que sea que sientas, déjalo fluir. Porque eso es que estamos abriendo un poco la válvula de la represión emocional y van a empezar a fluir un poco esas emociones. Por lo menos vamos a empezar no reprimiéndonos tanto, vamos a empezar a fluir, a dejar a fluir y a que empiece a salir un poco lo que sentimos. Que sea miedo, tristeza, lo que sea. Lo que sea que sientas, que tienes ganas, que te da ganas de llorar, llora. Que te dan ganas de reír, ríe. Yo suelo tener últimamente muchos ataques de risa. Estoy haciendo algo y de repente me entra un ataque de risa y empiezo a reírme sin parar. Pero no lo paro. Me siento un poco raro porque a veces me pasa y estoy dando una clase de yoga. Hoy me pasó, por ejemplo, estaba dando una clase de yoga y estaba en pleno saludo al sol y de repente me entra un ataque de estos de risa y me empiezo a reír ahí en la postura del perro y digo, oh, Dios, me va a dar un ataque de risa aquí ahora. Y bueno, me empecé a reír un poco y luego respiré y se me pasó un poco la cosa. ¿Sí? Lo dejé fluir y dije, bueno, que fluya. Pero no podía, estaba en plena clase, bueno, ya me reiré, ahora me voy a poner algo de chistes y esto y me voy a reír un montón y está muy bien. Entonces lo que sintamos, lo que vayamos fluyendo y lo que vayamos sintando, qué bonita, sintiendo, hay que dejarlo fluir. Hay que dejar que fluya, hay que dejar que salga, porque eso es drenaje. Eso es que estamos dejando, estamos escuchando, ya estamos conectando con el corazón y eso es importantísimo. Entonces, este pequeño ejercicio de aquí nos va a ayudar. Luego, también podemos hacerlo, este ejercicio, con una mano. Por ejemplo, cuando tengas un conflicto, cuando estés agobiado, ponte la mano aquí, respira un par de veces, 3 o 4 veces y trata de sentir aquí. Porque ¿qué es lo que sucede? Que la mente trampa te va a buscar agobiar, te va a buscar crear mucho más conflicto mental de lo que realmente estás sintiendo. ¿Sí? Quizás el problema no es tan grave, pero tu mente lo agranda y lo magnifica. Y en la medida en que vamos a ir más al centro, cada vez más al centro, cada vez más a tu centro, te vas a ir dando cuenta cómo esa mente trampa magnifica cosas a unos niveles que dices, ¿esto qué es? Pero ¿esto qué es? ¿Sí? Y ahí empiezas a darte cuenta de dónde está el conflicto, dónde están los problemas. Y que los problemas no son tan graves a veces como parece. Y que tienen solución, ¿vale? Lo que pasa es que a veces la solución que creemos no es la que necesitamos, porque estamos pensando. Y realmente lo que hay es que conectar con la sensación, con lo que sientes. De eso va estos cambios, de que hay que ir más hacia las emociones, hacia la energía, hacia ti. Y es ahí donde vas a encontrar las respuestas. Pero aquí, no aquí, porque realmente tu corazón es mucho más poderoso que tu mente. Eso lo vamos a ver más adelante y os lo voy a explicar mejor.
Entonces, el corazón es mucho más poderoso que la mente y gobierna a la mente. Entonces, ¿cómo puedes llegar a controlar, entre comillas, a esa mente trampa? Controlando y aprendiendo a utilizar la mente del corazón. No pensando desde aquí, sino desde aquí. Y cambias absolutamente el patrón mental. Cambias por completo. Y vas a poder acceder a tu mente consciente, real y poderosa, a todo ese cerebro que tenemos desde aquí. Porque esta es la clave, esta es la llave y la puerta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Namaste, gracias.